Es realmente impresionante ver cómo en el Sermón del Monte nuestro Señor Jesucristo nos sigue hablando acerca de dos contrastes fundamentales, los cuales son la salvación y la perdición, los hijos del reino y los que no lo son. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra varias ilustraciones por medio de la naturaleza con respecto a ese dualismo como el día y la noche, la luz y las tinieblas, entre otros. En esta ocasión, a manera de ilustración, veremos que se nos muestra el contraste entre el cazador y la presa. A continuación, veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 16, nos dice la palabra del Señor: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Luego, entonces notaremos que nuestro Señor Jesucristo nos presenta en primer lugar una advertencia, pues aquí a través de este versículo observamos que da inicio con la palabra guardaos, el cual significa estar atento, tener cautela, cuidado o estar en guardia. De la misma manera, si nosotros vemos en algún lugar un letrero que nos dice cuidado, lo mejor que podemos hacer es guardarnos y estar alerta e incluso alejarnos, porque esto también nos está avisando que hay un gran peligro en dicho lugar, algo así como un animal salvaje o un veneno mortal en un frasco, entre otros. Entonces, tal vez muchos nos preguntaremos, ¿pero de qué nos debemos cuidar? Nuestro Señor Jesucristo nos advierte muy claramente que debemos cuidarnos de los falsos profetas. Sin embargo, ¿qué entendemos por falso profeta? En griego, pseudoprofeites. Aquí se refiere al que proclama mentiras, un impostor o también dicho un falso profeta. Los mismos fariseos son el ejemplo perfecto de todo esto, pues primero, sus vestidos aparentan piedad. Segundo, utilizan un lenguaje bíblico. Tercero, hay conocimiento de Dios en ellos. Cuarto, respetan las tradiciones. Y 5, se llaman a sí mismos ovejas. Sin embargo, podemos ver que no lo son, pues su corazón está muy lejos de Dios. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos del 7 al 9, nos dice la palabra del Señor: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que hace peligroso a los falsos profetas es que con su apariencia engañen a otros. Asimismo, estos falsos profetas se encuentran descritos muy bien en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 13, nos dice la palabra del Señor: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, tal como podemos observar, nuestro Señor Jesucristo les hace ver que solo están vestidos de ovejas, pero que por dentro hay otra realidad, pues son lobos rapaces. En Palestina, los lobos eran el enemigo más común de las ovejas. Por tanto, recordemos que nuestro Señor Jesucristo está hablando de un contraste entre la oveja y el lobo para seguir hablando acerca del verdadero y falso creyente. Asimismo, debemos tener en cuenta que los lobos eran unos animales feroces y despiadados, aún más para las ovejas grandes y sanas. Entonces, ¿cuánto más para las débiles y enfermas? Peor aún, se nos menciona que son rapaces, esto quiere decir ladrón. De la misma manera, podemos pensar en una persona feroz con mucha astucia y sin compasión para devorar a otra persona y despojarla de sus posesiones e incluso de su vida misma. Es por ello que vemos que el peligro se agrava y por consiguiente vemos el por qué nuestro Señor Jesucristo nos dijo: cuidado. Esto es porque estos lobos vienen disfrazados de ovejas, y es allí donde el golpe es más certero, porque se da de una forma desapercibida. Por tanto, podemos observar que estos lobos se infiltran en el rebaño para después engañar y confundir a todo el rebaño. Asimismo, a continuación veremos que existen 3 tipos de falsos maestros. Primero, los herejes.
son aquellos que rechazan de plano el mensaje del Evangelio. Segundo, los apóstatas, son aquellos que una vez siguieron la verdadera fe, pero se alejaron de ella y la rechazaron. Y tercero, los engañadores, son aquellos que tienen apariencia de integridad, hablan bien acerca de nuestro Señor Jesucristo, de Dios y de su palabra. Asimismo, su apariencia es la de un creyente genuino. Sin embargo, es una persona falsa y no vive para agradar a nuestro Señor Jesucristo, sino a sí mismos. Por tanto, la motivación que tienen este tipo de personas son ellos mismos, pues sus conciencias han sido cauterizadas. Es por ello que se les llama lobos rapaces, pues en lugar de servir a las ovejas, se sirven de las ovejas. Es por esta razón que nuestro Señor Jesucristo nos presentará en segundo lugar una evidencia, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16, nos dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El fruto se puede traducir como el resultado, el producto o la ganancia que brota de un trabajo, o en especial de una planta. El falso maestro se encuentra bajo la ley de Dios que ha dicho. En el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 16 nos dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. El apóstol Pablo habla sobre aquellos que entran en las iglesias como falsos maestros y luego manifiestan sus verdaderas intenciones. En el libro de Romanos capítulo 16 versículos del 17 al 18 nos dice la palabra del Señor: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, aquí podemos apreciar una descripción completamente terrible, pues estos falsos maestros buscan destruir la iglesia desde adentro. Por tanto, nosotros como iglesia confiamos en el Señor Jesucristo cuando nos llenamos de su Santo Espíritu y de su palabra. Cuando nos estamos apartando del mundo, es solo allí cuando nosotros somos una iglesia a la cual el mundo no le puede ni podrá hacer daño alguno. Esta es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo nos asegura que por sus frutos los conoceremos. Un árbol frutal puede ser hermoso, decorativo y ofrecer sombra agradable en el verano. Sin embargo, su principal propósito es el de llevar mucho fruto, y por consiguiente se le juzga por lo que produce y no por cómo se ve. Del mismo modo, un verdadero creyente debe dar fruto genuino y no manifestar o dar a entender algo que no es. Ahora, a continuación, veamos primeramente lo que nos dice las Escrituras Sagradas en cuanto a el fruto de arrepentimiento. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 8, nos dice la palabra del Señor: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Segundo, la santificación. En el libro de Romanos capítulo 6 versículo 22 nos dice la palabra del Señor: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y tercero, el fruto del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23, nos dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mediante este ejemplo y estas palabras, definitivamente nuestro Señor Jesucristo nos deja completamente en claro las evidencias de aquella persona aparentemente creyente, en contraste con un verdadero creyente. Por tanto, así como es imposible pastorear a los lobos, tampoco es posible recoger uvas de los espinos. De la misma manera, los falsos profetas también pueden ser identificados por sus seguidores, puesto que atraen hacia sí a las personas que tienen la misma orientación superficial, egocéntrica y antibíblica que ellos. Es por ello que el apóstol Pedro advierte muy claramente en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 2,
nos dice la palabra del Señor, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por tanto, podemos observar que este tipo de personas tienen muchos seguidores, porque enseñan y promueven lo que la mayoría de gente quiere oír y creer. A continuación, veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas al respecto. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, nos dice la palabra del Señor: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Los falsos maestros actúan como imanes para atraer a otros que también son falsos creyentes. Asimismo, podemos observar por medio de las Sagradas Escrituras que el final es catastrófico para los falsos maestros, los falsos creyentes y para aquellos falsos árboles, pues su final será la destrucción en el fuego eterno. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas. En el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 6 nos dice la palabra del Señor: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Examinemos a los predicadores de la palabra de Dios. Si lo que nos dicen nos encamina al camino amplio y espacioso, entonces son falsos maestros que buscan evitar que las personas encuentren el camino angosto y la puerta estrecha. No obstante, nuestro Señor Jesucristo nos tiene una solución para todo esto. Y esto lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas. En el Evangelio de Mateo capítulo 23 versículos del 2 al 3 nos dice la palabra del Señor: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Por tanto, si estás en una congregación donde no se predica la sana doctrina, que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo santifica, que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, y que Jesucristo viene otra vez, sal corriendo inmediatamente de ese lugar y busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. En cambio, si los predicadores se encaminan hacia la santidad, ellos también irán por ese camino. Como nos dice las Sagradas Escrituras, se les conocerá por sus frutos, que son verdaderos creyentes y que están dando fruto, puesto que se encuentran unidos a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Gracias por abrir nuestros ojos y advertirnos con amor sobre los peligros del engaño espiritual. Haznos árboles buenos que den fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.